Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter de Guativisión. Preguntamos, luego del discurso de Trump, ¿qué cambios espera de Estados Unidos? El 53% de los internautas cree que se incrementarán las deportaciones, un 27% piensa que será el proteccionismo y un 20% que no se va a registrar ningún cambio, que los estadounidenses seguirán con su misma línea en la que se caracterizó la gestión de Barack Obama. Seguimos con este análisis. Dejé una pregunta al aire antes del corte. Hablamos de dos señales, dos signos de Donald Trump durante su primer discurso, durante este discurso. Puede ser incentivos fiscales para promover el empleo, pero también las líneas del proteccionismo. ¿Qué tan cerca está de la ortodoxia republicana con estos mensajes? ¿A quién le está hablando Donald Trump en su discurso de toma de posesión? Bueno, primero está bastante lejos de la ortodoxia republicana. Y aquí hay que explicar que Donald Trump, aunque entra con mayoría republicana en el Senado y entra con mayoría republicana en la Casa de Representantes, no tiene aplanadora. En el Senado, por ejemplo, necesitaría, para poder pasar muchas leyes rápido, necesitaría 64 votos, no los tiene. Y también en los representantes. Entonces, la mayoría no necesariamente significa aplanadora en Estados Unidos. Digamos, es voto calificado, como le llamamos en Guatemala, que aquí son 105 para poder pasar cualquiera, por ejemplo, las reformas constitucionales y todo eso. Pero tampoco entra con el apoyo de la mayoría de los senadores y los congresistas republicanos, porque en realidad no representa al Partido Republicano. Eso está claro. En el discurso uno ve y busca y compara con lo que los republicanos creen o han defendido por mucho tiempo y no se ve mucho del dogma republicano reflejado en el discurso. Lo que sí se ve es que le está hablando, le está reiterando al grupo, el grupo, pues, para decirlo más comúnmente, es el WASP, es White Anglo-Saxon Protestants, son blancos anglosajones protestantes, son de clase media para abajo, son trabajadores manuales, y de ahí el énfasis, por ejemplo, en la industria automotriz, porque no le entró a industrias, por ejemplo, de alta tecnología, que Estados Unidos también está el liderazgo en ese campo, sino a industrias manuales, porque al blue collar, al trabajador manual fue al que le habló, ese que en cierto momento intentó salir y le decía, usted cállese, porque si usted habla es racista, porque si usted habla es misógino, porque si usted habla you're bigot, ¿verdad? Entonces se quedó callado. Él apeló a eso, el Tea Party también apeló a eso cuando hubo una reconformación del Partido Republicano. Pero mucho ese voto, digamos, del trabajador blanco, media clase, antes era demócrata. Antes era demócrata, sí, sorprendente. Yo tuve la oportunidad por cuestiones de estudio de vivir varios años en Iowa. Y Iowa tradicionalmente, pero es que en Iowa era religión ser demócrata. Digamos, nace la persona y de una vez el bautizo es para el Partido Demócrata. Curiosamente, en esta elección, Iowa terminó siendo republicano y voltearon muchos, y eso lo analizamos aquí el día de las votaciones, muchos estados que eran republicanos terminaron siendo demócratas, terminaron siendo republicanos. El mapa es bastante sencillo verlo y para entenderlo. Uno ve el Atlántico, Nueva York, Massachusetts, Boston, toda esa área es azul. Uno ve el área del Pacífico, California, Washington State, azul, pero conforme uno se va adentrando más en el Midwest y en el Bible Belt, en el sur, es más rojo, más rojo, más rojo, más rojo. Y muchos de estos estados eran tradicionalmente demócratas y ahora son republicanos. Conste que hoy inició de una vez, y eso hay que entenderlo dentro del contexto de Estados Unidos, la campaña 2019 para los votos. Y de hecho, él lo aclaró anoche. Él anoche en unas declaraciones dijo que la lucha iba a ser para ganar más posiciones en las siguientes elecciones, que son en 2 años. Estados Unidos siempre está en votos, Estados Unidos siempre está en elecciones. Hay un fragmento del discurso de Donald Trump que dice: durante demasiado tiempo un pequeño grupo de personas en la capital de nuestra nación ha cosechado los frutos del gobierno mientras el pueblo soportaba los costes. Hay un mensaje en contra de las élites, del establishment, pero estas también abarcan tanto a demócratas como a republicanos. ¿Cómo se puede entender cuál va a ser la línea de trabajo del presidente Trump si un outsider, digamos, alguien de fuera, llega ahorita a la oficina oval, Fernando?
Bueno, yo creo que él tiene muchos mensajes que son de carácter mediático y no necesariamente se van a traducir en iniciativas políticas. Ese mensaje, por ejemplo, es un mensaje mediático. La semana pasada hablaba con un funcionario, un analista de la Fundación Heritage, que es una fundación conservadora de Washington, y él me decía, no te pierdas, Fernando, Donald Trump no es un empresario, no es un político, es una persona que entretiene a otras personas, ¿no? Es un entertainer, decía él. Y básicamente esa es una frase de entertainer. Él está apelando a esa base WASP que decía Estuardo correctamente, pero en el momento político tiene que negociar con el Congreso y tiene que negociar iniciativas. Y no lo veo haciendo de outsider, de que no va a negociar nada con el Congreso. Ahora, frente a esa frase, a la cual hirió a mucha gente, es significativo que prácticamente ningún senador, ni republicano ni demócrata significativo, quiso hacer comentarios hoy sobre el discurso. John McCain le preguntaron, dijo no comments, le preguntaron a la gente importante del senador Rubio, no comments, le preguntaron al senador Sanders, no comments, o sea, nadie, ni la derecha ni la izquierda quisieron hacer comentarios porque fue un ataque directo al establishment, a lo que ha sido la tradición del poder en Washington. Pero me parece que es un mensaje más a su base política que el carácter de una iniciativa de ir detrás del Congreso o acusar al Congreso de estar en contra de los ciudadanos. Una cosa es hablarle, digamos, a su base, a aquellos que le llevaron a la presidencia, y otra cosa, ¿cómo se va a referir Donald Trump a ese status quo político que existe en Washington, que siempre ha estado ahí y que obviamente es parte de esa maquinaria política? Para que caminen sus iniciativas tiene que lo hemos dicho, cualquier gobierno, no solo de Trump, el de Guatemala o el de Rusia, lo que sea, necesita el apoyo de un Congreso. Un gobernante no puede estar en un vacío político, a no ser que sea un dictador, a no ser que sea, no sé, Corea del Norte, pues, donde ahí no necesitan Congreso, o Cuba, ¿verdad?, donde el dictador dice lo que hay que hacer. Pero en una democracia, el balance de poder se da precisamente, y mira quién juramenta a Donald Trump, ¿verdad? Ese es el balance, Mike Pence. No, quién juramenta a Donald Trump es el presidencia. No, es el Justice, ¿verdad? El presidente de la Corte Suprema, y ahí sí es Suprema de Justicia, ¿verdad? Es quien juramenta, ese es el proceso. Y entonces están los tres, digamos, los poderes representados a partir de eso. Pero lo más significativo es que es el primer presidente que entra con la menor cantidad de aprobación, no solo estadísticamente, con la aprobación más baja, ¿verdad? Más bajo que aún Bush hijo, no Bush papá. No digamos Clinton, no digamos Obama. Con Richard Nixon en su segundo mandato. Sí, y entra con una aprobación bajísima y Obama sale con una aprobación altísima, pero esa aprobación es muy importante para Donald. Y segundo, eso no es solamente números, eso se traduce que los comités, el hearing committee, o sea, el comité de audiencias que tiene que aprobar, por ejemplo, a Mnuchin para el Treasury, que tiene que aprobar, por ejemplo, a Jeff Sessions, ¿verdad?, para fiscal general de la nación, que tiene que aprobar a tantos. Simple y sencillamente los demócratas van a empezar a jugar una especie como de guerrilla política en detener, y entonces lo van a obligar a tomar decisiones que muchas veces no son las mejores, y la lógica después lo lleva a tomar decisiones ejecutivas. Obama, como no tenía el apoyo, en la última parte terminó haciendo muchas decisiones ejecutivas. Mi pregunta anterior se refería a, ¿será Mike Pence el operador político que necesita Trump para poder interactuar con la Cámara de Representantes, con sus propios congresistas y senadores? Qué difícil. ¿Es él la clave de esta administración? Puede ser, pero yo diría que Donald Trump está utilizando tres instrumentos. El institucional normal, o sea, la posibilidad de llegar a acuerdos políticos con su base en el Congreso y tomar decisiones a partir de ahí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sustitución y la eliminación de Obamacare tiene mucho que ver con un acuerdo político. Luego tiene la posibilidad de órdenes ejecutivas. Hoy tomó una orden ejecutiva vinculada a Obamacare, o sea, en el marco del acuerdo político. Tomó otras decisiones que tienen que ver también con las hipotecas, que también son decisiones ejecutivas, y esto puede afectar temas como migración, política de justicia penal, por ejemplo, que fueron por orden ejecutiva que se modificaron. Pero hay un tercer instrumento que él ha utilizado políticamente, y es un instrumento mediático, y por eso el tema de ser un entertainer no hay que perderlo de vista. Él logró cambios en las decisiones de inversión de 2 o 3 empresas importantes gracias a un tweet. ¿Okay? O
O sea, tuitear se volvió parte de una política. Y Y el uso de herramientas de presión mediática sobre los actores, creo que es algo que no se miraba con anterioridad. Los presidentes no han utilizado el tweet para presionar sobre medidas políticas, pero el presidente Trump, por lo menos como presidente electo y en el interregno, él utilizó ese instrumento. Bueno, lo sigue Miraremos utilizando. si lo va a continuar haciendo. Lo sigue utilizando. Sí, Hoy, hoy. terminando el discurso, el siguiente tweet fue: "We will follow two simple rules". La que decías: Sí, "Buy American, hire America". Compre americano y contrate a gente de Estados Unidos. Lo que Después te del decía es discurso, ya siendo utilizarlo presidente. no como un instrumento de comunicación, que el presidente Obama lo usó también, decía sus mensajes. No, un instrumento de presión política. El punto es si eso se traduce en presión política. Y lo que yo pienso que es importante ver es cómo él va a utilizar esas tres herramientas, lo que llamaría la institucional vía el Congreso, la propia del orden ejecutivo y la mediática para lograr sus objetivos. Pero Estados Unidos tiene una cuarta herramienta que para nosotros es bastante difícil de digamos, dar el horizonte de esa herramienta, y es constituency. ¿Qué es constituency? Constituency es el grupo de votantes, ese grupo que son literalmente casi hordas, por decirlo de alguna manera, que si alguien y algún político o algún grupo de presión si están muy bien organizados, eso es constituency. Constituency es el grupo de votantes que está todo el tiempo presionando, llamando al senador, llamando al representante, mandan cartas, están todo el tiempo, pero no te estoy hablando de 100 gentes, 200 gentes, estoy hablando de 100,000, 300,000, a veces millones digamos, cartas firmadas que llegan para presionar por la aprobación o por, digamos, quitar alguna normativa. Ese cuarto elemento, vamos a ver si le funciona entre los votantes. Si lo utiliza, porque los a blue favor collar, y en contra. Sí, a favor y en contra de lo que él quiera, porque los blue collar también ahora pasan a un nivel de ciudadanía más integrado en una sociedad. Y él lo repite, él dice, ahora los que no tenían voz, hombres y mujeres que no tenían voz, se refiere a estos, ahora sí la tienen, porque el poder pasa a ustedes y se lo quitamos a Washington. Con esa línea empieza el discurso, y por eso ese día, dice él, es muy importante. Pero vamos a ver cómo utiliza Constituency. Todos lo utilizan, pero creo que él, precisamente a través de tweets y a través del poder mediático, puede darle un matiz diferente. Sí, ese es Julio Nerón, ¿verdad? Es decirle Julio Nerón, y ahí van las hordas a presionar a alguien para que vote a favor o vote en contra de. Vamos a una pausa, una pregunta antes del corte. Habla de protección de fronteras y eso pues genera incertidumbre en algunos países, sobre todo en la región, cuando él se refiere a este tema. ¿Se va a cumplir el hecho de que habrán más deportaciones en los próximos 4 años? De eso vamos a hablar luego de la pausa. Ya sabe, la etiqueta SF asume a Trump.